Una hermosa mañana, hermanos, bien bonita, hermanos, y de cómo se ven los cerros, la lluvia y esa neblina que se ve, hermanos, algo precioso el Señor nos regala en cada Shabbat, en cada fiesta, hermanos. Hermanos, con el saludo de Cristo Jesús les digo a todos ustedes, Shalom, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor, hermanos que nos ven en casa, donde se encuentren, que la paz reine en sus hogares. Hoy, hermanos, estamos de fiesta nosotros. Quisiéramos que vinieran, pero, hermanos, las puertas de este lugar siempre están abiertas para que quiera venir. Pero a veces buscamos obstáculos que porque llueve, porque hace calor, porque está lejos, porque hace frío. Pero bueno, hermanos, nosotros nos vamos a gozar en el día. Amén, hermanos. Amén. Vamos a dar lugar a mi hermano ministro que trae el mensaje hoy en este día para todos ustedes. Adelante, hermano. Amados hermanos de nuestro Cristo, Shalom. Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Después de estar conectando y desconectando y probando y haciendo situaciones con este equipo nuevo, porque quiero que sepan que estamos estrenando equipo, hermanos. Pero para poder dominarlo, pues necesitamos que nos vengan a enseñar. Más que nada que nos enseñen. Hermanos, hoy vamos a tomar un tema y quiero a lo mejor un poquito ser exigente con todos, hermanos, con todos. ¿Sí? El tener, hermanos, la escritura en las manos, dice la misma palabra del Señor. O sea, tenemos que afirmar y reafirmar lo que tenemos en las manos. Es una espada de dos filos, lo dice el mismo Evangelio. Y esa espada de dos filos, si no la sé manejar, yo mismo me voy a matar. Hay que saber manejar esta espada de dos filos. Y para poder saber manejarla, necesitamos forzosamente la dirección del Espíritu Santo. Amén. Así es. Millones de gentes tienen el Evangelio. Millones de gentes hablan el Evangelio, hermanos. Pero con mucha tristeza lo digo, la usan para matarse a sí mismos y matar a los que los oyen. Por eso, la palabra de Dios no se le da a cualquiera. Esto, hermanos, lo dice en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, dice que es la perla de gran precio. O sea que este volumen que manejamos, la Biblia, aunque a muchos les incomoda, fíjense hasta dónde llega el fanatismo, hermanos, de que cuando hablamos de Biblia, es que así no se conoce, es la palabra de Dios. Por favor, hermanos, o sea, a veces ponen pretextos y eso es lo que a veces a nosotros nos incomoda y nos molesta. El que cuando estamos abriendo esta Biblia, que en el mundo entero tiene este nombre y el mundo entero la conocemos como Biblia, algunos gnósticos, algunos hermanos, no sé cómo decirles, son gente, hermanos, cerrada del cerebro, que no entienden, hermanos, las cosas. Y cuando nosotros tomamos este libro y lo abrimos, hermanos, precisamente para poder entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, hermanos, el mismo Evangelio se defiende así solito. No requiere la palabra del Señor de nadie, hermanos, porque la misma palabra del Señor se defiende solita. Solita, hermanos. Entonces, hermanos, hoy el tema que vamos a tratar es Cristo, la verdad. Ese es el tema, hermanos. Ya lo habíamos visto, ¿sí? Nada más que lo vamos ahora a dirigir de una manera, hermanos, de una manera totalmente, vamos a decirlo, hermanos, agresiva, defendiendo el Evangelio. Y tomando los textos que toman mucha gente, y principalmente el catolicismo, lo tengo que decir abiertamente, ¿sí? Lo toman, hermanos, para confundir
porque no tienen la capacidad, todos los dirigentes no tienen la capacidad de entender, de saber leer lo que está en la palabra de Dios. Eso, hermanos, lo tenemos que ver y analizar muy, pero muy concienzudamente. ¿Para qué, hermanos? Para no caer en errores. Porque esto, hermanos, la palabra de Dios, si yo no sé manejar la Biblia, yo solito me voy a matar. Y mucha gente, hermanos, quiero hacer mención de esto, mucha gente cuando dice, bueno, yo voy a predicar el Evangelio, pero cuando yo llegue a predicar el Evangelio, pues no les voy a decir, mira, no debes de hacer esto, no debes de hacer aquello, porque la palabra del Señor dice, no adulteres, no mientas, no levantes falso testimonio, no comas carne de puerco, no hagas esto, no hagas el otro. Dice, es que yo no puedo llegar y hablarles así. Caray, hermanos, ¿hasta dónde tienen, hermanos, el cerebro? Discúlpenme, hoy vengo un poquito agresivo, pero me molesta mucho, hermanos, que cuando se debe de instruir a las personas que no tienen el conocimiento, yo soy el encargado de decirles cómo se debe de entender la palabra del Señor. ¿Sí? Pero muchos, hermanos, precisamente por no querer lastimar a las personas, se detienen y dicen, no, yo llego y voy a hablar con las personas para decirles, el Señor te ama, el Señor te cuida, el Señor quiere que te arrepientas, el Señor quiere que cambies. Sí, ok, eso es lo que quiere el Señor, pero ¿qué es lo que debe de hacer? Voy a poner un ejemplo, hermanos. El ejemplo es que cuando yo a mi hijo le reclamo por no haber hecho las cosas que yo le dije que hiciera, yo me voy a enojar. Y con justa razón. Y cuando él no obedezca de lo que yo le diga, entonces le voy a meter un castigo. ¿Sí? Eso lo hacemos como seres humanos. Pues el Señor, hermanos, es igual que nosotros. Por eso dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hablar con mucha firmeza para no titubear, para decirle a la gente, ¿sabes qué? Estás lleno de droga, estás lleno de alcoholismo, estás lleno de tanta porquería que hay en el mundo. El Señor reclama abiertamente a que cambies de la forma de vida a la forma de vida que quiere el Señor que tengas, para que seas feliz, para que te vaya bien, para que puedas encontrar la paz, para que puedas ser un hombre de éxito en el mundo. Eso es lo que quiere el Señor. Nada más que nosotros, hermanos, por no querer lastimar a la persona que está mal, pues voy a llegar y le voy a decir, ay, pobrecito. De hablar firmemente de las cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos que aprender del Evangelio. Voy a tomar un texto, hermanos, que todos lo debemos de tomar muy en cuenta. Dice Eclesiastés, hermanos, y esto va para muchos de los que hablan la palabra de Dios. ¿Sí? Y ellos, hermanos, todos aquellos que agarran y dicen, bueno, yo le voy a cambiar aquí y le voy a poner algo, pero también le voy a quitar para que no se ofenda la persona, para que, ay, pobrecito, es que está sufriendo. No, hermanos, nosotros tenemos que ser tajantes. El Señor, hermanos, dice el mismo Evangelio, dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, mas porque eres tibio, te voy a vomitar. Entonces, nosotros tenemos que ser, o somos o no somos. Aquí el Señor no quiere medias tintas, hermanos. Aquí el Señor, hermanos, exige puro 10. Aquí no exige, hermanos, ni 6, ni 7, ni 8. Aquí, hermanos, el Señor exige 10. ¿Sí? Recordemos a aquel hermano que estaba con nosotros y que ya, hermanos, por decisión de él, no sé dónde anda, hermanos, pero decía, yo soy el niño de... ¿Sí? Porque él quería tener 10. Nada más que, pues,
Pues de 10. No sé qué le pasó a su calificación, creo que la borró. No sé qué pasó, pero la volteó al revés, hermano. Por ese 1. Muy bien, hermanos. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso número 14. Verso 14. Dice así, hermanos. He entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él temamos todos los hombres. Ya, hermanos, el Señor pone las cosas perfectas y no le podemos quitar ni le podemos añadir. La palabra de Dios está completa. Por eso les digo, hermanos, el Evangelio no necesita quien lo defienda. El Evangelio se defiende solito, hermanos. ¿Sí? No tiene que venir algún profeta falso, alguna persona erudita en ciencias y letras, hermanos. No necesita nada el Señor. El Evangelio, hermanos, solito se defiende. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender del Evangelio. Así que, hermanos, pues vamos a tocar este tema. Cristo, la piedra reprobada. ¿Pero de quién fue reprobada, hermanos? Entonces, voy a tocar el tema, hermanos, y vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 16. En esto vamos a basar nuestra plática el día de hoy. Mateo capítulo 16, del verso número 13 al verso número 20. ¿Estamos en la cita, hermanos? ¿Listos? Bien. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Aquí Jesucristo, hermanos, les hace una pregunta a los discípulos. Dice así, verso 13. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, 2 puntos y seguido: ¿y vosotros, quién decís que soy? Y él respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino. Aquí ya Jesucristo se está dirigiendo a Pedro. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Bien, hermanos. Voy a tocar solamente el punto, hermanos, donde en esta parte, hermanos, del diálogo entre Jesucristo y los discípulos, le dice a Pedro: y tú, Pedro, te lo reveló, lo que me estás diciendo que soy el Hijo de Dios, que soy el Cristo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló a ti. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir aquí, hermanos, cuando Jesucristo le dice estas palabras a Pedro? Quiero, hermanos, que todos sepamos y todos lo sabemos. En el griego, Petros significa Pedro, pero también significa piedra.
¿Sí, hermanos? Hay que meternos bien, hermanos, en la lectura para no caer en los errores, porque ustedes preguntan, hermanos, y ayer y antier tuvimos una plática con unas personas que son católicas y les preguntamos, oiga, ¿ustedes qué piensan? ¿Que la iglesia está fundada en Pedro, el apóstol? Dice, bueno, es que así nos han enseñado, así creemos nosotros, que en Pedro está fundada la iglesia, porque le dijo Cristo que a él le iba a dar las llaves del reino. ¿Sí? Y entonces le dice Cristo que en él iba a fundar la iglesia. Caray. Y vean, hermanos, por no saber interpretar las cosas. 1.000 millones de gentes, que es lo que hay en el mundo, católicas, creen esto, hermanos. Sin embargo, la misma palabra del Señor desmiente todas estas situaciones, esos pensamientos de hombres. Lo desmiente por completo, hermanos. Nada más que la gente, hermanos, nunca toma la palabra de Dios. Y los que están allá enfrente dirigiendo a la iglesia, todo lo que dice lo creen. Y en todas las denominaciones, llámese como se llame, hermanos, los que están al frente, o los que estamos al frente, me incluyo, creen que lo que decimos es la verdad. Y cuando yo digo, hermanos, y se los hemos dicho ya varias veces, cuando nosotros decimos que tenemos la verdad, somos los hombres más mentirosos del mundo. Así que para todas las denominaciones, todos los que nos puedan ver, cuando ustedes dicen, cualquier denominación, que tienen la verdad, son una bola de mentirosos. Y por ser mentirosos, una bola de hijos del diablo. Hermanos, la verdad está aquí. Aquí está la verdad. Cristo es la verdad. Este evangelio es de Cristo. Entonces esto es lo que tiene la verdad. Entonces cuando yo doy pensamientos erróneos, me estoy llevando entre los pies a todos ustedes y los que nos puedan oír. O sea que, hermanos, debemos de apegarnos a las cosas que Dios establece. Entonces, hermanos, cuando yo digo que Jesucristo, ¿ustedes creen que Cristo no sabía el texto donde dice el profeta, maldito el hombre que confía en el hombre? ¿Ustedes creen que Cristo iba a confiar en Pedro para establecer la iglesia en él? Por favor, hermanos, es una equivocación tremendamente grande, hermanos. Y luego todavía le agregan que Pedro es el primer papa. Métanse al Google, hermanos, y pregunten ahí, ¿quién es el primer papa? Y dice así, hermanos, según la tradición católica, Pedro es el primer papa. Pues eso dice la tradición católica, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces hoy tenemos que tomar esos puntos de vista. Y así como hoy, hermanos, que estamos tocando este punto de vista, infinidad, hermanos, de textos transgiversados, equivocados, para confundir a la iglesia. Hermanos, esto es delicado, hermanos. Muchos lo toman a la guasa, muchos lo toman a que, ay, el hermano exagera, ay, el hermano es esto. No, hermanos, la palabra de Dios no se puede tomar a la ligera. ¿Es o no es, hermanos? Así de sencillo. O sea, el mismo Jesucristo, hermanos, dice que tu hablar sea sí, sí o no, no. Porque de todo mal que procede, hermanos, nos lleva a la desgracia. Nos lleva, hermanos, a tener problemas tremendamente grandes. Entonces nosotros tenemos que ver estos detalles, hermanos. El mismo Pedro, fíjense bien, hermanos, el mismo Pedro, en esta forma, reafirma lo que Jesucristo le dijo y desmiente lo que muchos creen que Cristo le dijo a Pedro, que en él iba a establecer la iglesia. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Aquí, hermanos, a Pedro y a Juan, hermanos, los estaban siguiendo. ¿Quiénes los estaban siguiendo? El Sanedrín,
querían acabar con ellos. Y entonces aquí los toman, hermanos, en el concilio y los seguían. ¿Por qué? Pues porque habían sanado a un paralítico, hermanos. Y entonces aquí Pedro, cuando los agarran y les dicen, bueno, ¿por qué tú estás haciendo estos milagros? Y hermanos, dice así, desde el verso número 8, dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, del verso 8 hasta el verso 12. Dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí, hermanos, el apóstol Pedro está diciendo que la piedra es Jesucristo, no Pedro. Pedro está diciendo, Cristo es la piedra. ¿Reprobada de quién, hermanos? De los edificadores. ¿Por qué les llama edificadores? ¿A quién se está dirigiendo Pedro? A los del Sanedrín. Les dice, ustedes son los edificadores y ustedes reprobaron a Cristo. Por eso le dice, ustedes son los que reprobaron la piedra, y la piedra angular es Jesucristo. Aquí se los está diciendo Pedro. O sea, aquí Pedro no les está diciendo, el Señor Jesucristo dijo que en mí iba a ser edificada la iglesia. No, hermanos, aquí Pedro está reafirmando que lo que habló con Jesucristo, o Cristo habló con él, le está diciendo, hermanos, que precisamente Cristo es la piedra reprobada de los edificadores. ¿Quiénes? Hermanos, todos los que se llamaban hijos de Dios. A ellos se les dio, hermanos, a que fueran los edificadores. ¿A qué se le llama edificador, hermanos? Los constructores. A lo que estamos haciendo ahorita, hermanos. Nosotros estamos edificando ¿a quién? A la iglesia. Entonces tenemos que edificar a la iglesia, hermanos. Y todos nosotros que somos piedras vivas, estamos metidos en el edificio que se construyó a través de Jesucristo y que es la iglesia. Entonces nosotros, hermanos, ahora estamos formando precisamente esta iglesia fundada en Jesucristo, y Cristo es la piedra angular, la que aquellos la dieron por reprobada. Sí, hermano. ¿Puedo leer mi versión, hermano? Sí, hermano, adelante. Dice, fuerte. Capítulo 12: no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Amén. Y con esto, hermanos, con este versículo que precisamente está hablando Pedro, está diciendo, no hay nadie en el mundo, ni habrá en el mundo, que no se haya dado al Hijo de Dios, que es el único que nos puede salvar. Olvídense de María, olvídense de las vírgenes, olvídense de los muñecos. Eso es un error enorme, hermanos. Solamente en Cristo es el único que podemos alcanzar la salvación. Nada más en Él. Él es el único, y el único que intercede ante nuestro Padre Celestial, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Dice el Salmo, hermanos, ya pues hermanos, David, precisamente el rey, hermanos, ese conocimiento ya venía desde los profetas. Y dice así, hermanos, el Salmo 118. Salmo 118, verso 22 y verso 23.
dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto: es maravilla en nuestros ojos. Es una maravilla increíble, hermanos, que en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ahora nosotros, hermanos, estamos siendo salvos por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, todo esto tiene un fundamento. No es dado nada más así a que las cosas sean. Eso ya estaba profetizado. El salmista David, ¿por qué lo escribió? Porque es una profecía, hermanos, que se tenía que cumplir. Pero a través de ¿qué? De todo lo que Dios le dijo a los profetas que hablaran del Hijo de Dios, de Él. ¿Para qué? Para que por profecía tuviera el cimiento, el soporte total, para que no hubiera, hermanos, ningún movimiento, hermanos, en pensamientos de hombres. Y hermanos, yo no entiendo por qué, hermanos, si tenemos el libro que es la guía para todos nosotros, ¿por qué, hermanos, dudan tanto? O yo quiero entender que no tienen el Espíritu de Dios para poder saber lo que están leyendo. Es eso, hermano. Y es eso, hermano. No todos, el Señor no a todos se nos da, hermanos. Por eso dice Jesucristo: bienaventurado el varón que lee y entiende. Entonces, hermanos, yo cuando estoy leyendo debo de entender, porque si no, ¿qué voy a hacer? Voy a malentender y me los voy a llevar a todos ustedes, y no nada más ustedes, a todos los que hemos predicado. Y hermanos, hay tantísimas cosas de qué hablar, de cuánto han torcido la palabra de Dios miles o millones de hombres. Y hermanos, esto va a traer consecuencias, y la consecuencia va a ser en la corona de vida que cada uno de nosotros tenemos que labrarnos. Tenemos que labrarnos esa corona. Entonces la profecía, hermanos, es algo tan importante que si yo no la sé manejar, hermanos, entonces me voy a perder. Dice, hermanos, el libro de Amós, uno de los profetas menores, fíjense nada más, hermanos, uno de los profetas menores dice estas palabras. Amós, en el capítulo 7, primero hay que encontrarlo. ¿Listos? Capítulo 7, verso número 7 y verso número 8. Y quiero, hermanos, con esto aprovechar, decía por ahí un hermano, de paso vamos a aprovechar, hermanos, esta situación. Les quiero decir, hermanos, muchos creen, y yo pienso, hermanos, que son millones, que creen que cuando venga el milenio, Jesucristo va a edificar el templo en Jerusalén. Ay, hermano. Bendito sea Dios, hermanos, que nos ha abierto los ojos. De veras, hermanos. En primera, en el milenio va a estar la ciudad santa. ¿Sí? ¿En dónde? En Jerusalén. Pero ¿saben qué? No va a haber tabernáculo. ¿Por qué no va a haber tabernáculo? Hermano Bertín, ¿por qué en el milenio va a estar la ciudad santa en Jerusalén? Pero ¿por qué no habrá tabernáculo? Porque ahí estaría nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, hermano. Cristo. Porque Cristo es el tabernáculo. Lo dice Apocalipsis capítulo 22. Nada se lo digo. Búsquenlo. ¿Sí? Porque ahí no habrá templo. Así lo dice. Y muchos creen, hermanos, que en el milenio Cristo va a venir a edificar el templo, hermanos. Por favor. Esto que vamos a leer ahorita, hermanos, está hablando de que el templo es Jesucristo y que se va a construir en Jerusalén ese templo. Pero ¿saben quién es? Es el mismo Cristo, hermanos. Por eso dice el texto,
dice el profeta, Dios no necesita templos hechos de manos de hombres. No necesita. Dios, el Padre, no necesita eso. Lo que necesita es nuestro templo, el de nosotros, cuidarlo. Eso es lo que necesita. ¿Sí? Y cuando venga Jesucristo, Él va a ser el templo, Él es el tabernáculo, por lo cual nosotros tenemos que estar en la piedra viva, porque nosotros vamos a ser tierras vivas, edificados en la iglesia construida por Jesucristo, que es, hermanos, toda la iglesia en todo el mundo. Dice así, capítulo 7, versos 7 y 8. Enseñóme así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho de plomo, y en su mano una plomada de albañil. El Señor entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No le pasaré más. Imaginémonos, hermanos, ¿quién es esa plomada de albañil que iba a poner en Jerusalén? Cristo. Pues es Cristo. En la guía. Es Cristo, hermanos. No es el templo, hermanos. No es lo que muchos creen que Cristo, hermanos, y yo no, así como creen estos hermanos, yo no me imagino a Cristo, hermanos, ahí con la plomada, construyendo el templo, hermanos. Por favor, hermanos, ¿quién no tienen cerebro? ¿Quién no pueden entender las palabras del profeta? Caray, hermanos, de veras, es algo increíble. Dice Zacarías, hermanos, que es donde se apoyan muchos en que el tercer templo se va a construir en Jerusalén y que lo va a construir Jesucristo. Caray, hermanos, de veras, no es posible. No es posible toda esta información chueca. Zacarías está adelantito, hermanos. Zacarías capítulo número 1, verso número 16. Dice así: por tanto, así ha dicho el Señor, yo me he tomado a Jerusalén con mis seraciones. En ella será edificada mi casa, dice el Señor de los ejércitos, y aplomada será tendida sobre Jerusalén. ¿Sí? Y esa casa, hermanos, es Jesucristo. Él es, hermanos. Ahora, vamos al capítulo 4 de este mismo libro, capítulo 4. Es más, desde el verso 6, por ahí algunas versiones tienen ahí, dice que es con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios. Capítulo 4, versos números 9 y 10. Dice así: las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos 7 son los ojos del Señor que recorren por toda la tierra. ¿Sí? ¿Quiénes son esos 7 ojos del Señor? Los 7 espíritus de Dios. ¿Y dónde reposaron esos 7 espíritus de ese mismo espíritu? Nada más que en 7 manifestaciones. En el Señor Jesucristo. Esos son los 7. Dice, y vamos a los textos, Isaías capítulo número 11. Debemos de tener las bases para no desviarnos, hermanos, de la palabra del Señor. Capítulo 11. ¿En quién iba a estar esos 7 espíritus? En la casa del Señor. La casa del Señor es Jesucristo. Y los 7 espíritus iban a estar en Jesucristo. Dice así,
capítulo 11 de Isaías, verso número 1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Eso es lo que en Jesucristo habitó, hermanos, el Espíritu de Dios, manifestándose en estas 7 formas. Y solamente en él, hermanos. Algunos de nosotros tendremos 1 o 2, pero los 7, hermanos, yo creo que es muy difícil. Solamente Jesucristo, hermanos. El único que pudo reposar, hermanos, el Espíritu de Dios en él. Ahora, cuando dice Zorobabel, hermanos, ¿quién fue Zorobabel? Hermanos, Zorobabel fue hijo de Sealtiel, uno de los hombres de la descendencia sagrada desde Isaí, hermanos, pasando por Abraham, por todos los profetas, hermanos, hasta llegar, hermanos, a Jesucristo. Dice Mateo en el capítulo 1. Es la descendencia precisamente de Jesucristo, hermanos. Y esa descendencia de Jesucristo, Zorobabel, fue el encargado, hermanos, de tener, hermanos, en su mano la plomada y construir el templo. A él sí, hermanos, cuando salieron de Babilonia, cuando llegaron a Jerusalén, Zorobabel, hermanos, tuvo el encargo de dirigir la obra y de poner la plomada y de construirlo. Dice Mateo capítulo 1, verso número 12. Dice así: después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y ahí viene la generación. Pero, hermanos, cuando el profeta está hablando, precisamente en Zacarías, hermanos, cuando está hablando que Zorobabel, dice, echarán el fundamento de esta casa, porque, hermanos, en Jesucristo viene de la descendencia de Zorobabel. Y cuando llega Jesucristo, la casa de Dios es Cristo. Por eso Cristo les dijo a los discípulos: ven este templo, no quedará piedra sobre piedra. O sea, el templo, hermanos, hecho de manos, ese fue destruido. Ahora, hermanos, nosotros somos el templo. Y nosotros tenemos que construir en nosotros mismos, hermanos, tenemos que construir a esa piedra viva. Y esa piedra viva es a través del Evangelio. Y ahora nosotros somos metidos en ese edificio construido por Zorobabel, que viene siendo Cristo Jesús, y que nosotros ahora tenemos la grande dicha de poder pertenecer a la casa de oración que hoy estamos formando todos. Amén. Eso, hermanos, es de grande estima ante los ojos de Dios. Bien, entonces, los profetas, ya desde antes que llegara Jesucristo, ya estaba todo, hermanos, ya estaba profetizado para que se llevara a cabo al pie de la letra de todo lo que tenía que pasar en el Hijo de Dios. Ya todo estaba, hermanos. O sea, cuando llega Jesucristo, solamente Juan el Bautista es el que hace, hermanos, prepara el camino para el Señor. Nada más, hermanos. Pero ya todo estaba profetizado para que cuando llegara el Hijo de Dios aquí a la tierra, caminara todo derechito, hermanos, cumpliéndose paso a paso todo lo que ya estaba escrito del Hijo de Dios. Y hermanos, aquí estamos, nosotros, hermanos, teniendo esta situación. Bien, hermanos, con respecto, aquí viene una situación, me voy a tardar un poco más, pero tenemos que aclarar las cosas. Tenemos que aclarar bien las cosas. Cuando en la Iglesia Católica
se dicen mentiras tan grandes que Pedro es el primer papa, hermanos, es algo que no podemos nosotros soportar. Hagan de cuenta, hermanos, que nos pican la cresta, ¿sí? Los gallos de pelea, hermanos, cuando se ven, luego, a darse duro, hermanos. Y por ahí dicen algunos hermanos, difiere un poco, hermanos, de que cuando yo voy a hablar de la palabra de Dios, y si con la persona que voy a hablar la palabra de Dios, dicen ellos que no debo de contender, hermanos, yo no estoy de acuerdo. Y no porque yo lo diga, que es lo que dice la palabra del Señor. Y con respecto a lo que diga la palabra del Señor, entonces, si aquella persona que viene a hablar conmigo me dice una aberración, discúlpeme, pero yo tengo que defender el Evangelio. No me voy a defender yo, no, hermanos. Voy a defender el Evangelio de Jesucristo. Es lo que voy a hacer. Voy a defender lo que se me ha dado a mí de conocimiento para poner en alto el Evangelio. ¿Sí? Y muchos defienden su posición de ellos, pero no defienden la posición del Evangelio. Por eso cuando nosotros combatimos y vamos a decir, peleamos espada con espada, hermanos, peleamos el Evangelio, vamos a ver quién tiene la razón, pero siempre defendiendo el Evangelio. Dice Judas, que eso lo veíamos el domingo pasado, dice Judas así, hermanos, para que no entremos en discusiones con las personas que dicen, no, es que usted viene agresivo, es que usted viene hoy con la espada desenvainada. Pues sí, así vengo y así me voy a presentar siempre. Delante de Dios yo me tengo que presentar siempre con la espada desenvainada. Hermano, podemos hacer un ejemplo, ¿no? Cuando el rey David se enfrenta a Goliat, Goliat iba bien preparado. David dijo, yo vengo en el nombre del Señor. Así es. Y así es, hermano. Y David dice, pues tú vendrás con todos tus armamentos y todo lo que tú quieras. Yo vengo en el nombre del Señor. A la mera cabeza, hermanos, y ahí lo dejo. Dice Judas, verso número 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía, fíjense, por el deseo grande de escribirles a ustedes en el común pensamiento, en el común espíritu, en el común forma de pensar, me ha sido necesario, urgente, escribirles, amonestándoles a todos ustedes que contiendan eficazmente por la fe que se nos ha sido dada una vez, dada a los santos, a nosotros. O sea, el Señor ya me confió su palabra, ya me fue dada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Defender eficazmente. O sea, yo tengo que salir vencedor de lo que dice el Evangelio, porque vengo en el nombre del Señor y porque el Espíritu Santo es el que defiende también el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo tengo que venir con esto para defender, hermanos, el Evangelio de Cristo. Así es que, hermanos, cuando a mí me dicen que Pedro fue el primer papa, saco la espada y le doy cuello, hermanos, a esa persona. ¿Por qué? Porque está en un error. Lo tengo que meter en conciencia de que lo que le han dicho es una aberración. Están en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso número 6, dice, hay algunos que transgiversan el Evangelio de Cristo. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren transgiversarlo. ¿Sí? Hay un solo Evangelio, no hay muchos. Y cuando yo hago mi Evangelio, entonces ya me pongo en una posición en que yo tengo que defender mi Evangelio. Y perdón, hermanos, ese es el Evangelio de ellos, pero el Evangelio de Dios no lo es, hermanos. Así que, hermanos, hoy dice así la palabra del Señor con respecto, hermanos, a la situación de que Pedro es el primer papa. Quiero comentar esto, hermanos.
en el tiempo de cuando Roma empieza a ser un imperio, empieza a conquistar muchos pueblos. Hermanos, llega, no recuerdo, hermanos, pero desde España hasta la India, hermanos, todo ese territorio, hermanos, era romano. Había conquistado Roma un imperio enorme, hermanos. ¿Sí? Pero se salió, o sea, se le salieron, ahora sí, como decía aquel hermano, se me salió de las manos el poder, hermanos. ¿Sí? Y hasta el año 475 después de Jesucristo, hubo el último emperador romano que se llamó Rómulo Augustulo. Ese fue el último emperador romano. ¿Sí? Él vivió, hermanos, y solamente gobernó 10 meses, nada más 10 meses. Fue el último emperador romano. Y él, hermanos, fue quitado precisamente por lo quitó, hermanos, un rey que, hermano, Odoacro se llamó ese Germán. Llega, lo quita, hermanos, y solamente reina este Rómulo nada más 10 meses. Y después, hermanos, del 476 después de Cristo, el imperio romano, hermanos, anduvo bailando para allá y para acá. Ya no hubo quien, hermanos. Y entonces todos querían brincarle al poder. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Para ejemplo, lo que nosotros vivimos en la actualidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren con el poder que es la presidencia de México? ¿Quién le quiere brincar? Todos. ¿Sí? Todos los políticos quieren echarse encima. Ya vieron, hermanos, que aquí en México se están haciendo cosas grandes, cosa que no se había visto. ¿Sí? Pero tiene un poder económico México tan grande que el peso mexicano se ha mantenido fuerte, hermanos. Y que ahora ya todos los chinos, los japoneses, los de Inglaterra, los alemanes, quieren venir, hermanos, a México a poner empresas, porque tiene el peso mexicano un poder que nunca se había visto, jamás se había visto. Y hoy lo tiene, hermanos, en ese tiempo de Roma, cuando queda ya sin gobierno, hermanos, todos quieren echarle un montón. ¿Sí? Eso fue en el año 476 después de Cristo. Todos sabemos, hermanos, que el papado, aparece el papado hasta el año 538. Ahí es donde aparece el papado. Entonces, imaginémonos, cuando Pedro está, hermanos, con la iglesia y con todos los apóstoles, la funda Jesucristo y empieza a crecer la iglesia, ¿qué idea iban a tener ellos de papa? Hermano, ese nombre no existía, sino que ya, hermanos, a través, en ese tiempo, hermanos, había césares, había había emperadores, había otra forma de gobierno de Roma, había una forma diferente. Pero, hermanos, cuando ya se deciden todos aquellos pueblos de poner a alguien quien lleve a Roma, que siga con Roma, le dan dos poderes a ese ser, que todos aquellos que estaban peleando quedarse con el poder romano, ahora deciden todos ponerse de acuerdo, y esos fueron 10 reyes. 10 reyes se reúnen y le dan el poder al Papa. ¿Sí? Nada más que de esos 3 es derribado, hermanos, es derribado 3. 3, hermanos, 3 cuernos son derribados. ¿Sí? Pero de esos 7 que quedaron, nace un octavo. Y ese octavo es cuando fue herida la bestia. Ahorita vamos a ver los textos, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver los textos. La cuestión es que proféticamente Roma estaba designado para esto.
Ya estaba profetizado que así tendría que ser. Entonces, hermanos, nada más que aquí viene una situación. ¿Cómo yo puedo saber que fue en el año 538? Si ustedes se meten a la historia, hermanos, yo ya busqué, revisé, y no dan datos históricos de que en el año 538 el Papa fue nombrado con dos poderes, el eclesiástico y el civil. No lo hay, hermanos. Búsquenlo. Y si lo encuentran, por favor me dicen, como dijo aquel Herodes. Y si lo encuentran, avísenme, hermanos, porque yo ya lo busqué y no lo encuentro. No hay un dato histórico en donde diga que en el año 538 fue puesto el Papa con los dos poderes. No lo hay, hermanos. Ahora, ¿cómo yo puedo saberlo? Bíblicamente. La información que hay en la palabra del Señor es todavía más confiable. Porque dice, hermanos, que la bestia tendría que estar 1260 años gobernando. ¿Sí? Y esos 1260 años, proféticamente, Daniel dice tiempos y la mitad del tiempo. Apocalipsis dice 42 meses. Y esos 42 meses es lo mismo que tiempos y medio tiempo. 1260 años. Y ahí estamos. Ahora, ¿cuándo fue herida de muerte la bestia? Pues en el año de 1798, con Napoleón Bonaparte, cuando llega a Italia, derroca al Papa, se lo lleva a Francia, y en Francia muere el Papa. Y ahora sí, ya tengo un punto de partida. Y ese punto de partida, año de 1798, cuando es derrocado el Papa, fue herida de muerte. Porque llega Napoleón Bonaparte y le dice el Papa, dice, bueno, déjame ponerte la corona a ti, porque fue el que lo derrocó. Y le dijo Napoleón Bonaparte, no me la pongas. Se la quita de las manos y se la pone él. Y se lleva al Papa. Y dijo Napoleón Bonaparte, no más papas. Se acabaron ahí. En el año de 1800 se reúnen 70 cardenales ahí en Roma y vuelven a exaltar al Papa. ¿Sí? Otra vez le dan el poder al Papa, pero ya no le dan el poder eclesiástico. ¿Sí? Ahora, tengo el punto de partida, 1798, le resto 1260 años y me lleva, hermanos, al año 538. Sencillo. Y ahora, bíblicamente, tengo la base para decir que en el año que en el año 538 fue, hermanos, invocado el Papa a tener los dos poderes. Ahora sí ya tengo. Ahora, quítenme, ¿sí?, lo que estoy diciendo o desdíganme de lo que estoy diciendo, pero quiero textos. Cuando yo tengo el texto, hermanos, no hay quien derribe la palabra de Dios. No la hay. Y si me voy, hermanos, fíjense todavía, un apoyo todavía más grande. Dice Apocalipsis que iba a ser en la quinta etapa de la iglesia, hermanos, iba a estar sometida la iglesia, hermanos, durante 5 meses. 5 meses de 30 días son 150 años. De 1798 le sumo 150, llego, hermanos, a 1948. Cuando Israel toma el territorio que le corresponde a él. Y hay 2 puntos, hermanos. Vean, hermanos, qué maravilloso es entender la profecía. Y ahora sí, hermanos, cuando me dicen a mí que Pedro fue el primer papa, dame la base bíblica. Dame la base bíblica. Y dame tus comentarios históricos, para que dentro de la misma historia yo pueda, hermanos,
sustentar lo que me está diciendo aquel dirigente eclesiástico. Mientras esos dirigentes, hermanos, de muchas denominaciones equivocan totalmente, hermanos, toda la palabra del Señor. Transquiversan los textos, hermanos, y ya se los chupó la boca, dice por ahí, con todo respeto. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros debemos de tener la base bien consolidada de la palabra de Dios para que hablemos confiadamente, para que defendamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis, hermanos, capítulo número 13. Apocalipsis, capítulo 13. Verso número 1 al verso número 3. Dice así: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. ¿Sí? ¿Quién es esa bestia, hermanos? La misma que habla Daniel en el capítulo 7 de Daniel. Es la misma. ¿Sí? O sea, pero no me voy a detener ahorita, nada más vamos a ver quién es esa bestia. Y esa bestia, hermanos, es Roma. ¿Sí? Que está hablando de esas 10 que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas, las 7 formas de gobierno de Roma. Los 10 cuernos, los 10 reyes que le dieron el poder a Roma. ¿Sí? Y sobre sus cuernos 10 diademas. ¿Quiénes se ponían las diademas en la cabeza, hermanos? Los césares. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso cuando veían al César decían: salve, oh César. ¿Sí? Eso es lo que decían. ¿Por qué? Porque tenían su diadema en su cabeza. O sea, se está refiriendo a Roma, al poder romano. ¿Sí? Bien. Verso número 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su cabeza y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. ¿Quién le dio el poder a Roma? El diablo. El diablo. Ese fue el que le dio el poder y la potestad, hermanos. O sea, Roma estaba protegida por el diablo y le daba todo el poder para que hiciera maravillas. Verso número 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, que es cuando Napoleón Bonaparte llega, le da muerte, le quita un poder, hermanos, lo atrapa, dice, como bestia, como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. A los 2 años, los 70 cardenales se reúnen, hermanos, y vuelven otra vez a darle el nombre del Papa en ese tiempo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la tierra. ¿Sí? Otra vez le dieron, hermanos, el poder a la bestia a través del Papa. Pero ya no le dieron el poder eclesiástico. Y toda la tierra dijo: oh, maestro. Y otra vez, y hasta nuestros días, hermanos, sigue lo mismo. Pero va a llegar el momento de la destrucción de la bestia. Eso ya lo vimos, hermanos, cuando analizamos todo lo que es Apocalipsis. Que vamos a retomar en poco tiempo otra vez, hermanos, todo el libro de Apocalipsis. Es, hermanos, maravilloso todo esto. Bien, para cerrar el tema, tenemos, hermanos, la palabra permanente más fuerte, que es la profecía. Y la profecía, hermanos, es lo más fuerte que tenemos.
Con la profecía, cuando yo la entiendo y cuando la manejo y cuando lo sé manejar a través del Espíritu de Dios, hermanos, es un poder grande. ¿Sí? Bien, hermanos, para terminar, dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, primera carta de Pedro, en su capítulo 2, dice así, hermanos, del verso número 1 al verso número 8. Espero, hermanos, que todos tengamos el conocimiento, que hayan ido anotando los textos, para que cuando se enfrenten ustedes defiendan el Evangelio de Cristo y digan, a ver, ¿por qué tú dices que en Pedro iba a ser fundada la iglesia? Por favor, o sea, eso es una mentira grande. Y cuando dicen que fue el primer papa, el papa, hermanos, nada tiene que ver con Pedro. Pero bueno, 2, de verso número 1 al verso número 8, dice así: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Hermanos, vamos a tomar la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual, hermanos? La palabra de Dios. Como niños recién nacidos, y que tengamos, hermanos, ese conocimiento que tanto necesitamos para defender el Evangelio de Jesucristo y crezcamos en salud. Verso 3: si empero habéis gustado lo que el Señor es benigno, al cual allegados piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esa fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. O sea, todos aquellos que no creen, como dice la Escritura, han sido ordenados también. ¿Para qué, hermanos? Para el fuego eterno. También para eso los hizo el Señor, para el fuego eterno. Hermanos, somos bienaventurados, somos dichosos totalmente por tener, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y saber dirigirlo, saber entenderlo, saber de qué estamos hablando. Eso, hermanos, no a cualquiera se le da. Así que, hermanos, hoy nosotros tenemos, por lo que dice ahí, hermanos, dice: a ti, Pedro, te doy las llaves. ¿Cuántas llaves le dio, hermanos? Pregunto, ¿cuántas llaves le dio? 4. ¿Quién da más? Los 4 evangelios. Por ahí va, por ahí va. ¿Cuántos dan más? ¿Fue un manojote de llaves, hermanos? No. Fueron 2 llaves. Una, Pedro convierte al primer gentil. ¿Sí? Listo. Ahora el Evangelio llega con Cornelio,
y le da, hermanos, el conocimiento. Abre el Evangelio y se lo da. Primero, ¿a quién más le abrió el Evangelio? A Pablo. No, no fue Pedro, fue Jesucristo. ¿A quién fue dirigido Pedro? A los judíos. Entonces llega con los judíos y abre el Evangelio también para ellos. Entonces Pedro, hermanos, tuvo la dicha grande de abrir el Evangelio a los gentiles y al pueblo judío. Y Pablo dice, por no recibirme, me voy a los gentiles. Y se fue con los gentiles. ¿Sí? Pero Pedro recibe las dos llaves para abrir esto, ¿no? Y le dice todavía el Señor, Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ya está dando el Evangelio? Y ahí se agarran los Bien. ministros, ¿no? Ahora, ¿cuándo se desata aquí en la tierra? ¿Cuándo se desata? Isaías 61. Les digo, cuando tenemos los elementos, ahora díganme lo contrario. Isaías 61. Verso número 1. Aquí, hermanos, Jesucristo, a través del Evangelio, va a desatar, va a liberar. Cuando estamos atados y vienen, nos desatan, nos liberan. El Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. El Evangelio, hermanos, nos desata de las ataduras que teníamos en el vicio, en la concupiscencia, en la ignorancia, en tantas cosas que estábamos atados. Estaba yo atado, aunque yo no fui católico nunca, hermanos, pero yo nunca me incliné a una imagen, a una virgencita con su veladora o sea, yo nunca estuve atado a eso. Ni tampoco estuve atado a que cuando pasaba yo por una casa de oración, Se persinaba, hermano. nunca. ¿Sí? Esa es una atadura. Cuando llega Jesucristo, me abre los ojos, me quita la venda, hermanos, me desata. ¿Sí? Me saca de la ignorancia, hermano. Era la ignorancia. Así es. Me desata, hermanos. Ahora, cuando me ato, Cuando conozco. ¿Cuándo? Fíjense, y todavía Pablo, vean lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Verso número 1. ¿Cómo era Pablo antes de conocer a Cristo? No era malo como la carne de cochino. ¿Sí? Era malo. ¿Sí? Perseguía a la iglesia, la destruía. Hermanos, metía a la cárcel a cuanto se les pusiera enfrente. Era malo por completo. Pero luego cuando conoce a Jesucristo, miren lo que le pasó. Efesios capítulo 4, verso número 1. Yo pues, preso en el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Me ató. Lo atrapó. Dice, hermanos, el texto bíblico, que no recuerdo la cita bien, pero dice el texto así. Dice, la palabra de Dios es línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito de acá, un poquito de allá, que me vaya yo de espaldas y caiga yo preso. ¿Ya vieron?
Entonces, el Evangelio es para desatar y para atar. Y lo que aquí hagamos en la tierra, de atar y de desatar, en el cielo, también pasa lo mismo. Amén. ¿De acuerdo? Dice que cuando un alma se arrepiente y se bautiza, ¿qué hay en el cielo? Alegría, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, de esos que caen presos en el Evangelio? Su nombre en el libro de la vida, ahí está escrito. Vean, hermanos. Es tan sencillo, cuando se tiene el Espíritu de Dios, saber entender lo que estoy leyendo. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 16. Eso es lo que dice. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos para defender el Evangelio de Jesucristo? Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Que el Señor